Después de 15 años que no nos vemos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Hola, buenos días. Paula sin Ana, che, no me agreguen Ana, que no soy Ana, le voy a Bueno, robar el... bueno, ¿por qué te fuiste a vivir a México? Desde muy chiquita te marcó México en tu vida. ¿Y por qué te fuiste para allá después de, bueno, todo tu pasado aquí en Argentina? Tengo familia acá, tengo dos tías, siempre es un país al que visité mucho, que conocía mucho, que tenía muchos afectos y vine a estudiar un posgrado y empecé a trabajar y ya me quedé. Ujú. Bien, y empezaste también con tu tarea de periodista, básicamente. Sí, yo había estudiado comunicación y en Mm, Argentina más bien ejercía la docencia y acá empecé a trabajar en un periódico que se llama La Jornada ujú. y trabajé 8 años ahí, de ahí empecé a trabajar en otros medios también y ha sido un camino en el cual sigo muy contenta, conociendo y aprendiendo nuevas partes y con nuevos desafíos. En una historia que no dejas nunca, ¿no? Desde tus comienzos, desde tu historia particular y personal, la desaparición forzosa de personas que es un continuum en tu vida. Digo, militaste en Hijos durante mucho tiempo y ahora desde México también estás involucrada con el tema, ¿no? Y puntualmente con la presentación de este último libro. Bueno, sí, uno de los temas que yo trabajo como periodista es desaparición forzada y violaciones graves a derechos humanos, porque es no tanto por una elección así de que uno quiera trabajar sí o sí esos temas, sino porque es una realidad muy dolorosa y complicada en México de los últimos años. A partir de diciembre del año 2006 empezó en México una estrategia de militarización de tareas de seguridad que se conoce como guerra contra el narcotráfico, que no ha dado para nada buenos resultados y que ha dejado más de 40.000 personas desaparecidas, eh, cerca de 300.000 asesinados. Son cifras eh, con compuestas con base a datos oficiales, pero ni siquiera comprobadas en el sentido de que las organizaciones familiares calculan que podría ser la realidad del doble o el triple de Claro. eso en algunos casos. 40.000 Y bueno, una desaparecidos. realidad que nos fue jalando a todos, quedamos en medio de una guerra que no pedimos, una guerra que nos tiene en medio porque no es tan claramente del Estado contra el narcotráfico, porque el Estado es parte del narcotráfico en gran parte de México. Pero sí, siempre he seguido en ese tema porque también sigo dentro de la organización Hijos. Hijos tiene una regional en México, Ujú. porque en México desde 1969, sobre todo hasta los años 90, hay más de 1.000 personas desaparecidas por razones políticas. Entonces, es una organización hermana de Hijos de Argentina que busca y reclama sobre todo por los desaparecidos en México. Y puntualmente la historia de Ayotzinapa, estos 43 estudiantes, ¿cómo la podrías resumir? Contanos de investigación que llevaste a cabo. El libro Ayotzinapa Horas Eternas es el resultado del acompañamiento muy cercano y muy presente del primer año de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en una noche donde también mataron a otros 3 estudiantes, a otros 4 civiles, donde hubo decenas de heridos, 2 jóvenes de gravedad hasta el día de hoy, siguen heridos graves, 4 años y medio después. Y ese libro es el resultado del trabajo cercano del primer año de estar pegada a los sobrevivientes y a las familias para hacer una crónica de ese primer año. Ese es el libro, pero el tema lo seguí trabajando de distintas formas, publicando donde se pudiera publicar. Y ahora el año pasado en particular con dos películas, una serie documental que está en Netflix ahora que se Ujú. llama Los días de Ayotzinapa, que les invito a que la vean porque es una producción argentina, Claro. de dos realizadores argentinos, en el cual yo hice la investigación periodística junto con Cecilia González, que está en Buenos Aires, y, y Miguel Tovar hizo la fotografía. Y otra es un documental que va a salir a fin de este año de cine, que todavía no conocemos qué nombre va a tener, por eso no lo puedo decir, realizado por el artista chino Ai Weiwei. ¿Qué se supone que fue lo que pasó, Paula, con el tema de los 43 desaparecidos? Estos chicos realizaban protestas, tengo entendido, en zonas rurales de México, cuando el gobierno decide de alguna manera sacarlos, borrarlos,
para que no interfirieran en sus planes. Es un poco más complicada la historia. A ver. Les invito a ver la serie para eso, pero si lo podemos resumir de alguna manera, los estudiantes fueron a una ciudad que se llama Iguala, en el estado de Guerrero, la tarde del 26 de septiembre del 2014, a tomar autobuses, que es una tarea que hacen los estudiantes normalistas, los estudiantes para maestros rurales en todo el país, por situaciones diversas, que si nos metemos ahora vamos a complicar la situación, pero fueron a tomar unos autobuses y la ciudad se transformó en una trampa para ellos. Hubo un operativo coordinado por varias fuerzas de seguridad que los estuvieron atacando, disparando contra ellos en al menos 2 escenarios diferentes, en un primer momento, 3 en un segundo momento, en balaceras en distintas horas de la noche, con ataques que empezaron alrededor de las 9 y que terminaron después de las 5 de la mañana. Durante esa noche 3 estudiantes fueron asesinados en la vía pública, los 2 heridos de gravedad, decenas heridos, y 43 fueron desaparecidos porque cuando les dispararon en 2 esquinas, en una que se llama Periférico Juan N. Álvarez y en otra que es el Palacio de Justicia, se los llevaron en móviles, en camionetas de policía oficiales con etiquetas de las autoridades. Ahí subieron a los 43 estudiantes, la mitad aproximadamente en un lugar y la otra mitad en el otro. Se los llevaron y desde entonces no sabemos nada de ellos. El Estado mexicano ha intentado difundir la versión de que sí se los llevaron policías, pero los entregaron al narcotráfico, pero el narcotráfico los habría asesinado, los habría calcinado y arrojado sus cenizas a un río. Distintos peritajes del más alto nivel que existe en el mundo demostraron que esa versión es absolutamente inviable, que eso no ocurrió. Entre los peritajes más importantes estuvieron los del equipo argentino de antropología forense, LEAF, y hasta el día de hoy lo único que sabemos es que a esos estudiantes se los llevaron policías, que a los que murieron les dispararon en la calle durante los ataques de policías y que los heridos fueron heridos por policías, es decir, que se trata de un crimen de Estado. 4 años y medio después no se ha resuelto, no tenemos todavía verdad ni justicia. La presidencia, que empezó en diciembre del año pasado, creó una nueva comisión de la verdad y de investigación sobre la cual hay muchas esperanzas y expectativas, pero todavía no hay resultados, entonces todavía no tenemos cambios significativos. Claro. Paula, ¿vos tuviste alguna experiencia siendo raptada, cooptada por algún grupo de personas? ¿Tenemos entendido? Sí, a mí y a otros 2 colegas nos secuestraron, lo que se conoce como un secuestro express, que son secuestros que duran horas, no días. A fines de noviembre del año pasado en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, mientras trabajábamos cubriendo la caravana migrante, el éxodo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Bien, bueno, debe haber sido terrible esa experiencia, pero entonces, ¿qué es lo que estaban investigando o por qué crees que fueron secuestrados? Yo creo que fuimos secuestrados no porque nos persiguieran por lo que estábamos investigando, sino porque tuvimos la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Que sin embargo me parece que no es un dato menor, porque también le pasa a muchos colegas esta misma situación y que nos permite hablar de algo que es bastante más grave. Hay cientos de colegas periodistas que trabajan en condiciones mucho más complicadas que yo. México se ha transformado en uno de los países más complicados para el ejercicio del periodismo en los últimos años. Del 2000 hasta ahora, en estos 19 años, tenemos al menos 140 colegas asesinados, 25 desaparecidos, cientos agredidos cada año, no sabemos cuántos desplazados, no sabemos cuántos que se han tenido que exiliar en otros países. O sea, tenemos una situación muy compleja. Ejercer el periodismo es complicado solo porque te puedan agarrar los narcos informando algo que no quieren que sepa, sobre todo porque en gran parte del país no hay frontera entre autoridades y crimen organizado. Al menos el 65% de las agresiones contra periodistas en los últimos años, en promedio, de acuerdo a varias estadísticas, han provenido de autoridades. Entonces estamos completamente a la intemperie. No nos protegen las empresas mediáticas porque están completamente involucradas.
No necesariamente, más bien es este formato nuevo de toda la precarización laboral en general y del periodismo, como muchos otros trabajos, ¿no? Contratos temporales, colaboraciones por honorarios, sin prestaciones de ley, muy precarizado. Las empresas no nos protegen, el Estado no nos protege porque es parte del crimen y el crimen es el tercer actor, así es que estamos completamente a la intemperie y lo que nos pasó a nosotros fue una muestra de algo que nos está pasando a muchos y que, insisto, a muchos les va peor de lo que nos fue a nosotros. De todas maneras, elegís, bueno, permanecer allí, publicar libros, denunciar cuestiones que preocupan ya mundialmente, no solo a México, y que tiene puntos de contacto con muchos países de Latinoamérica. Sos mamá también, ¿no? Has formado familia en México. Sí, también tengo un hijo de 8 años que se llama Camilo. Bueno, es un gusto tomar contacto con vos. Ayotzinapa, Horas Eternas, entonces, es el libro que describe esta de varias situaciones, una más de varias situaciones, como describís, Paula, de desapariciones forzadas en la Ciudad de México. Gracias por el contacto. Gracias a usted, y solo un datito, el libro está editado en Argentina por Edubim, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Si alguien lo quiere leer, ahí es donde lo pueden encontrar. Y también que aprovechemos ahora Netflix, esta plataforma. Claro. Nos llega a todos para poder entender un poco más de estos casos. ¿Que es un docu-ficcional? ¿Es un docu-ficcional o es documental? Es una serie documental. 2 capítulos por ahora. Muchas gracias. Gracias, muy amable.